Hola, nuevamente estamos aquí con ustedes ya de regreso. Les había mencionado que esta era una programación de una parte y segunda parte, pues gracias por tenernos nuevamente aquí en sus hogares. Igual, el mismo invitado, tenemos aquí al señor John Herrera, como les mencioné anteriormente, él viene de Caridades Católicas. Y pues anteriormente estábamos hablando de lo que es la visa VAWA y hoy vamos a hablar de lo que es la visa U y vamos también a hablar acerca de las preguntas que me hicieron muchas de las familias aquí en el condado de Washington County. ¿Cuáles preguntas o qué tipo de preguntas? Bueno, de lo que es la ley diferida. Espero que sus preguntas al final hayan sido contestadas y estoy segura que sí, porque tenemos aquí al experto. ¿Cómo está, John? Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Muchas gracias. Pues vamos a empezar, se puede decir, con la pregunta del millón. Díganos ustedes, John, a grandes rasgos, ¿qué significa la visa U? Bueno, pues la visa U es una visa que fue creada por el Congreso para ayudar a las víctimas de crímenes, personas que han sufrido, entre otros delitos, la violencia doméstica y que por no cumplir para los requisitos para VAWA, entonces no podían calificar para sus beneficios de inmigración. Visa U ayuda a víctimas de crímenes, incluyendo violencia doméstica, y es una visa que es válida por 4 años y al tercer año de tener la visa U uno puede aplicar para la residencia permanente en los Estados Unidos. Y hay unos delitos específicos, es una lista de alrededor de unos 30 delitos, pero entre los más destacados podemos hablar de violencia doméstica, de delitos sexuales, de asalto, por ejemplo, golpes, y ese asalto que se conoce como golpes, pues, que sufren las personas. Abuso físico. Abuso físico y también delitos sexuales que son muy comunes también, y delitos que son lamentablemente víctimas, niños que son víctimas de este horrendo crimen, y secuestro o asesinatos o intento de homicidio. Todos esos delitos califican para, entre otros, para la visa U. Para la visa U. Y sí, fíjese, esa era mi pregunta. ¿Cuáles son después de violencia doméstica o cuáles son los otros crímenes por los cuales una persona pudiera beneficiarse o obtener la visa U que usted acaba de mencionar? Entonces, si una persona sufre de lo que es abuso físico, tendría que ser específicamente con su pareja, en este caso con su esposa, con el esposo, o este abuso puede ser del amigo. Como voy a la pregunta que había hecho yo antes. Puede ser, por ejemplo, un pleito que esta persona, un conflicto que haya tenido, por ejemplo, en el trabajo, golpes de quien haya sido o solamente de una pareja en convivencia. Ok, muy buena pregunta, Lucy. Y para contestar su pregunta, refresquémosle a la audiencia qué es la visa, qué es VAWA. VAWA, entonces es, para calificar para VAWA tiene uno que estar casado. Muy bien. Y segundo, tiene que estar, el abusador tiene que tener un estatus legal, es decir, ser ciudadano o residente de los Estados Unidos y haber sufrido violencia doméstica. Esos son los requisitos para VAWA. Los requisitos para visa U son completamente diferentes, y entonces son, no hay que estar casado, no, el abusador o quien comete el crimen no tiene que tener estatus legal y haber sufrido y haber hecho haber cooperado con las autoridades. Ese es el otro requisito. Entonces, para contestar su pregunta, no necesariamente es el abuso tiene o el delito tiene que haber sido cometido por una pareja. No, puede ser un extraño, puede ser una persona en la calle que te golpea y uno denuncia a la policía. Muy bien. Entonces, fíjese, otra cosa diferente, porque entonces con VAWA usted mencionó que no necesariamente tenía que haber un reporte de policía, sí, no pero entonces con la visa U sí tiene que haber un reporte de policía y hasta tiene uno que cooperar con las autoridades. Claro que sí. Ojo con eso, mi audiencia. Recuerden, con VAWA no necesariamente ustedes tuvieran que tener un reporte de policía, pero cuando estamos hablando de lo que es la visa U,
ustedes tendrían que haber hecho un reporte de policía y hasta estar cooperando con las autoridades. Muchísimas gracias. Esta es bastante información y buenísima. ¿Cuáles son las otras diferencias? ¿Por qué no nos habla un poquito más de lo que es la bagua y de lo que es la Bisaú? Pues Por favor. la más importante es que uno no tiene que estar casado. Muy bien. La otra es que no tiene que tener estatus legal la persona que comete el delito, es decir, cualquier persona. Entonces, personas que están viviendo en unión libre, por ejemplo, Sí, sí, y que sí. su pareja no tiene estatus legal y que ha golpeado, ha abusado a su pareja, a su compañera o compañero, entonces si uno reporta a la policía y uno hace ese reporte para que juzguen y condenen a esta persona por estar golpeando a su pareja, entonces Sí. uno puede tener beneficios bajo la visa U. Es el requisito, se puede decir, más importante, que las autoridades tienen que tener conocimiento de lo que está pasando y por consiguiente la víctima tiene que tener pruebas también de lo que está pasando, en este caso si quiere aplicar para esa visa. Bueno, señora Lucy, es una pregunta bien importante, pero aclaremos primero cuál es la diferencia entre BAWA y visa U. Por favor. Para calificar para BAWA, entonces uno tiene que tener estar casado con un ciudadano de los Estados Unidos Muy bien. o un residente legal de los Estados Unidos. Muy bien. El segundo requisito es haber un matrimonio legal. Un matrimonio legal significa que sea reconocido por el civil, ¿no? Puede ser en México o fuera de los Estados Unidos, para decirlo, y que se haya sido reconocido por las autoridades civiles. Muy bien. El tercer requisito es uno haber sido víctima de un delito, haber sido víctima de violencia doméstica. Muy bien. ¿Okay? Y haber sufrido como víctima de violencia doméstica. Cuando hablamos de visa U, entonces hablamos de que no necesariamente uno tiene que estar casado, no tiene que haber un matrimonio, el abusador no tiene que ser la pareja, Muy bien. ¿no? No tiene que haber estatus legal de quien comete el delito, puede ser cualquier persona que tiene o no tiene papeles y tiene que haber cooperación con las autoridades. Eso es el requisito básico, esos tres requisitos para visa U. Con eso estamos entonces aclarando, ¿verdad? Para que la gente allá en sus hogares nos entienda. Las personas, a diferencia de la visa BAGUA, no tienen que hacer un reporte de policía, pero las personas que quisieran aplicar para la visa U tendrían que hacer un reporte de policía y nuevamente, lo repito, cooperar con las autoridades. ¿Qué significa cooperar? Entonces hacer el reporte y estar quizá en alguna audiencia que tuvieran frente a un juez y estar, se puede decir, frente a frente con la persona que en ese caso las haya abusado. Si es necesario eso o ya nos estamos metiendo quizá en otro tema que no tiene nada que ver con esto. Cooperación con la policía significa... ¿Solamente un reporte? No necesariamente, pero cooperación con las autoridades significa que uno tiene que reportar a la policía lo que ocurrió ir al fiscal si uno es llamado a ser testigo muy bien, frente a un gran jurado, o uno tiene que ir a poner los cargos para estar seguro que esa persona sí va a ser condenada por el delito que cometió contra uno. Es hacer la cooperación que las autoridades esté pidiendo para poder condenar a esa persona. Díganos una cosa, señor John, porque sí lo he escuchado yo bastante de víctimas de violencia doméstica que sí son llamadas. Entonces, ¿qué porcentaje tiene usted de idea de la gente que es llamada a ser testigo precisamente de haber sido víctima de una situación de abuso? Mire, normalmente doméstico. Una persona es llamada a ser testigo cuando la persona que ha cometido el delito no quiere aceptar los cargos. Se está negando. No está aceptando los cargos. Y generalmente uno tiene que ir a decir si ocurrió, cómo ocurrió. A encararlo, como decimos nosotros. Pero a veces no, una persona simplemente quiere tomar un acuerdo con el fiscal y decir sí lo hice, y para bajar sus cargos y que no tener... puede pasar mucho tiempo en la cárcel y hacer un acuerdo con la fiscal. Pero si uno es llamado a declarar para poder beneficiarse de la visa, uno tiene que ir a cooperar con la policía o con el fiscal.
o con cualquier autoridad que esté investigando el cargo. ¿Hay alguna consecuencia negativa si una de esas personas se negara, si el fiscal está llamando a esa persona a ser testigo y ella, simplemente porque no quiere ir o porque tiene miedo, no se para a esa audiencia? ¿Hay alguna consecuencia en el proceso de lo que es su caso de inmigración? Pues uno no podría calificar Entonces, porque la cooperación no existe. Y el juez no firmaría, se puede decir, algún documento que tuviera que firmar. Lo que uno tiene que pedir es una certificación de cooperación de una autoridad. En este caso hablemos de la policía. Entonces, si la policía está haciendo un reporte y no encuentra suficiente cooperación de la persona que está haciendo este reporte, entonces no lo va a firmar cuando uno pide que lo firmen. O si el fiscal encuentra que esa persona se negó a poner cargos, entonces tampoco va a firmar porque no hubo cooperación. Y recuerden que es el beneficio, el requisito es tener la cooperación, la certificación de las autoridades que están investigando el caso. Perfecto, muchísimas gracias, señor John. Cuando usted estaba diciendo que este abuso puede ser de cualquier persona, entonces puedo yo poner un ejemplo. Si hay una persona, y estoy dando esos ejemplos que quizá parecen muy, no sé, demasiado simples, pero son casos que siento yo que pasan muchísimo en nuestra comunidad y que la gente no lo sabe. Si yo, por ejemplo, en mi trabajo sufro de algún tipo de abuso, vamos a decir, como dice usted, no sé, alguna persona que tuviera una violación sexual y que nunca lo ha mencionado, pero que de un día para otro decide y dice, voy y hago un reporte. Si pasó, vamos a decir, 10 años, 5 años, ¿cuál es el tiempo para que una persona realmente decida hacer un reporte y quizá decidir hacer o trabajar en su ajuste migratorio? ¿Hay algún tiempo en el cual ustedes como representantes de inmigración pueden decir, no, este caso ya es muy viejo, ya esta persona quizá ya no puede aplicar? Eso no depende de qué tan viejo o no tan viejo sea el crimen, sino que hay unos limitantes en la ley que también ponen ciertos límites para uno reportar un delito. Y depende del delito específicamente, y a veces también depende del estado donde haya ocurrido. Entonces, no puedo decirles con certeza si una violación que ocurrió hace 10 años se pueda reportar en estos momentos. Muy bien. Y no sabemos exactamente dónde ha ocurrido en el ejemplo que usted está poniendo. Sí. Pero lo mejor que uno tiene que hacer siempre es consultar un abogado o consultar una agencia como nosotros que podemos guiarlos en el proceso y verificar si hay posibilidades o no. Pero recuerden que lo más importante es que uno no puede quedarse callado frente al delito. Uno tiene que reportar el delito. No hay que tener pena por haber sido abusado. Ustedes no han cometido un crimen. Ustedes son las víctimas. Recuerden que sus niños también pueden ser víctimas y la única manera de detener a los abusadores y a los victimarios es denunciándolos a la policía. Usted acaba de mencionar de un tiempo límite. ¿Cuál sería más o menos el tiempo límite? ¿Vamos a decir 5 años? Solamente para tener una idea. Yo no quiero dar tiempos en detalles específicos porque podríamos desinformar a la comunidad. Si una persona ha sido víctima, lo que debería hacer es consultar y ver si hay una opción todavía de poner ese caso en conocimiento de las autoridades. Y recuerden que uno no solamente tiene que denunciar por los beneficios de inmigración. Uno tiene que denunciar porque es la única manera de detener a los delincuentes. Muy bien. Voy a ir entonces rapiditamente a otra pregunta, John. Si tengo una persona que calificó ya para su visa U y a esta persona le quitaron sus niños que no eran legales. El abusador se los quitó y se los llevó para México. ¿Qué pasa con eso? Esos niños, aunque estén en México, pero siguen siendo hijos de la persona que fue abusada. Cuando se mete la aplicación, también esos niños se arreglan. ¿Hay alguna agencia que ayuda a que esos niños sean rescatados y traídos para acá, ya con su estatus legal, o los traen todavía sin documentos? ¿Hay alguna información que usted pueda dar de esto? Es buena pregunta, señora Lucy. Uno puede, los menores que han sido beneficiarios de la visa U y están fuera de los Estados Unidos pueden obviamente venir a los Estados Unidos con su estatus legal bajo la visa U. Muy bien. Y ya depende de cómo uno ubica a esos menores fuera de los Estados Unidos y ya depende de si... ¿Qué agencias se involucren para saber si uno puede obtener cooperación para que ellos pudieran venir
si es que todavía están en manos de la persona, del padre Sí, sí. abusador, pero es otro tipo de proceso, pero sí califican y podrían venir legalmente. Muy bien. Venir legalmente, entonces una vez que la persona en este caso abusado sometió la aplicación, se beneficia ella y se benefician los niños y otra vez ellos ya pueden regresar legalmente, aunque hubieran sido niños sin documentos legales, una vez que el abusador se los hubiera llevado a su país de origen, México, El Salvador, cualquier otro país. Gracias por esas respuestas. Vamos a ir con otra pregunta. Estaba leyendo eso, dice, ¿cuáles son los beneficios de una aplicación a la visa U? Usted mencionó anteriormente que una persona que ha sometido una aplicación obtiene un permiso de trabajo para 3 años, Para 4 años. para 4 años, y después de los 4 años obtiene la residencia. Una vez que uno tiene 3 años con la visa U, tiene que aplicar, puede aplicar para la residencia antes de que se venza los 4 años del permiso de trabajo. Uno tiene Muy que bien. aplicar. Después del tercer año puede poner la solicitud y tiene que en todo caso ponerla antes de que se venzan los 4 años del permiso de trabajo. ¿Y cuánto sería un promedio de tiempo en el cual las personas pueden obtener su residencia? La residencia puede tardar alrededor de 9 meses, un año en obtenerse el trámite de la residencia. Muy bien. Y una vez que una persona entonces ya obtuvo su residencia, ¿cuántos años son y eso en general para que una persona obtenga su ciudadanía? Una persona ¿Cuántos años puede son? hacerse ciudadano de los Estados Unidos si no está casado con un ciudadano de los Estados Unidos en 5 años. Es el tiempo mínimo Muy cuando bien. uno puede aplicar. 5 años desde el día en que obtiene la residencia. En adelante. Cuando pasan 5 años es cuando puede poner su solicitud Muy para bien. la ciudadanía. Muchísimas Y si está gracias. casado con un ciudadano de los Estados Unidos y viviendo con este ciudadano ¿Es hasta más corto el tiempo? por 3 años. Perfecto. Ojo allá con las respuestas. Una persona que no está casada con un ciudadano y aplica y ha tomado su residencia desde que la ha tomado 5 años. 5 años, serían 5 años para que pueda aplicar para su ciudadanía. Y una persona que vive con un ciudadano, está casado con un ciudadano, para aplicar para ciudadanía el tiempo promedio serían 3 años. Con eso estamos terminando lo que es la visa U, la información que teníamos para ustedes y vamos a empezar con algunas preguntas acerca de lo que es la ley diferida. Tenemos algunos minutos. Tengo algunas familias, por ejemplo, del pueblo de Forest Grove, que me dijeron, ¿qué pasa un niño de 12 años puede aplicar para lo que es la ley diferida Ok. o no? Déjeme aclarar primero qué es la acción diferida de la que Por usted se favor, está haciendo por favor. referencia, señora Lucy. La acción diferida no es una ley, es una acción administrativa que tomó el presidente de los Estados Unidos para no deportar a las personas que califican para esto. Pero Muy no bien. es una ley, es algo que es administrativo y no es una ley. Es bien importante que lo entiendan. Una persona que califica para la acción diferida va a obtener un permiso de trabajo que es Muy bien. válido por 2 años. Muy bien. ¿Cuál Y es la edad? Tenemos poco tiempo. 2 años, perdón, la edad para aplicar Someter una son aplicación. 15 años mínimo tiene que tener de edad. Tendría que estar entonces, vamos a decir, en el Mayor de noveno 15 años. y en el noveno o en el 10º grado de escuela y estar en la escuela todavía. Ok, ¿sí? si quiere hablamos de los requisitos de la acción diferida porque son bien No, específicos. vamos a ir hablando, por favor, preguntas cortas. Tenemos unos minutitos solamente. ¿Está bien con usted? Sí, Para por mí favor. está bien. Entonces la edad son 15 años. Para aplicar debe ser mayor de 15 años. Muy bien. Pero tiene que haber entrado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. Perfecto. Y me voy a brincar a otras preguntas porque quisiera cubrir, quizá esto no es de la ley diferida, pero quisiera cubrir algunas preguntitas que me hicieron. Otra persona me preguntó, dice, si el presidente Obama ya no es reelegido, ¿hay probabilidades de que este otro presidente que, si es que queda, más bien, si eligen a Romney, hay probabilidades de que él quite esta ley o como usted le llama esta acción acción administrativa? administrativa? ¿Hay probabilidades de que la quiten o no? Es algo que él ha mencionado que no lo aprueba, que no lo apoya, entonces no sabemos realmente Porque qué tenemos puede mucha ocurrir. gente que está asustada, que teme mucho de que una vez que los muchachos ya fueron aceptados y que ya se les dio, por ejemplo, un permiso o se les va a dar un permiso de trabajo o de estudiar, la gente teme de que sean deportados, no solamente ellos, pero también la familia.
Entonces, ahora sí vamos a lo que son los requisitos y nos da un poquito de información. Tenemos unos 5 minutitos solamente, detalladamente las respuestas, por Ok, favor. uno necesita entrar, para calificar para la acción diferida tiene que tener entre 15 Muy bien, y 31 años de edad. muy bien. Uno necesita haber ingresado a los Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años Muy bien, y haber estado aquí entre el 15 de junio del 2007 y el 15 de junio del 2012, es decir, los perfecto. últimos 5 años, tiene que haber estado aquí Muy y bien. hasta la fecha, obviamente, Sí, sí, sí. haber estado presente en los Estados Unidos sin estatus legal el día 15 de junio del 2012, de este pasado 15 de junio, Muy bien. no haber cometido delitos graves y no haber sido haber cometido una felonía, es decir, un delito que es condenado con más de un año de prisión, Esas son felonías las que son condenadas con un año más de con un año prisión. más de prisión. Sí. Ojo allá, por favor, en cuanto a las felonías, una persona que ha tenido condena Ujú. de más de un año de prisión, estas personas no podrían No entonces califican. calificar para lo que es la ley diferida. Pero también hay algo bien importante y son las personas que han sido víctimas, que han cometido DUIs. Son Por favor. los DUIs, que son personas que han manejado en estado de embriaguez o que han estado bajo la influencia de drogas cuando han estado manejando y tienen un cargo por eso, no califican. Con uno ¿Jóvenes? solo. Con ¿Estamos uno hablando de solo. jóvenes Estamos o hablando de cualquier la acción adulto? diferida. Perfecto. Y él está hablando bien específicamente, estamos hablando de jóvenes que tengan un DUI, no califican. Entonces, ojo con eso, por favor. Ujú. Perdón por interrumpir, No hay pero problema. yo tengo que interrumpirlo. Usted me tiene que disculpar. No hay problema. Entonces, algo más, 2 Tiene minutitos de que esta estar información. en la escuela, uno tiene que haber terminado la high school, Muy bien, tener el GED muy bien, o tener el GED muy o bien. estar en este momento en la escuela estudiando. Activo. Ujú. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera decir de la acción diferida? Nos quedan unos pequeños minutos y quiero hacer 2 preguntas más ¿Está bien? diferentes. Ok. Am, ¿Algo más de la acción diferida que usted quiera Es muy mencionar? importante que entiendan que, lo he repetido, no busquen a notarios Muy para bien, que ayuden con esto, es muy peligroso. muy Por bien, favor recuerden que no pueden cometer fraude muy para bien, obtener esto, no deben poner documentos falsos muy bien. para, ah, para probar que uno ha estado en los Estados Unidos. Si uno no califica, no debe inventarse documentos porque uno puede ser deportado por cometer fraude en una aplicación como esta de la acción diferida, es lo que ha dicho Inmigración. Perfecto. Vamos a ir a algo rapidito a otra pregunta diferente. Hay una familia que me preguntó, ¿qué pasa si yo quiero aplicar para la ciudadanía y no sé si alguien ha usado mi identidad, si alguien ha hecho fraude? ¿Qué debería yo de hacer antes de aplicar para la ciudadanía para no meterme en problemas? No sé si... Pues si uno no ha cometido delitos, Ujú, uno está seguro que no tiene problemas con la policía, pues no tiene que tener preocupación. Cuando uno pone su solicitud, va a tener, le van a revisar las huellas y alguien puede cometer delitos tal vez con sus documentos, pero no puede usurpar sus usar sus huellas. huellas. Muy bien. Si las huellas aparecen es porque algo uno hizo. Pero si esta persona sospecha simplemente de que alguien como mencioné, usado su identidad, como acaba usted de mencionar, quizás esa persona hizo miles de cosas, pero con las huellas van a identificar o van a darse cuenta que no fue él la persona que ocasionó esos problemas o Ujú, esos delitos, ujú. ¿verdad? Daniel, esto es su respuesta, ¿ok? Para que le dije que se lo iba a cumplir y que se lo iba a preguntar aquí al señor John. Y esa es su respuesta, Daniel. Otra preguntita para otra familia de allá de Hillsborough. Ellos me dijeron, tenemos aquí 12, 13 años viviendo. ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos aplicar para nuestro estatus legal? Yo no tenía la respuesta, no tenía una respuesta segura y les mencioné a ellos que se le iba a preguntar a usted. Lamentablemente no hay una manera de aplicar afirmativamente para obtener los papeles si uno lleva 12, 13 años viviendo y nadie ha puesto una aplicación por uno, ni un familiar No hay manera. que califica para poner una aplicación para uno. No Muy bien. califica. Pero uno podría beneficiarse y no debería firmar ningún papel con inmigración si uno está siendo detenido, porque hay algo que se llama cancelación de la deportación. Muy Y bien. es si uno tiene más de 10 años en los Estados Unidos viviendo, y tiene un familiar que es su esposa o esposo o padres o sus hijos y que están
que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, y uno puede demostrar que esas personas van a sufrir inusual y extremadamente. Uno puede pelear ese caso defensivo como defensa ante el juez de inmigración. A su favor, pero no estamos tampoco asegurando que ese caso se vaya a ganar, No, ¿verdad? no, nadie puede asegurar que uno va a ganar un caso. Y menos con inmigración. Y como él lo acaba de mencionar, si ustedes tienen aquí 10 años y ustedes no necesariamente tendrían que ser esposos o esposas de un ciudadano, pero si ustedes pudieran demostrar que las personas, los hijos que tuvieran son pequeños y están sufriendo quizá... sería una situación de mucho sufrimiento para estos niños. Es lo que estaría a favor de esta persona en este caso. Cuando estamos hablando también de una persona que tenga más de 10 años, estamos hablando de una persona que tenga su récord muy limpio, me imagino. Que tenga un récord limpio. Sí, que no tenga una felonía, que no tenga, como usted mencionó, un DUI y que no tenga ¿qué otra cosa? No necesariamente un DUI lo descalificaría, pero sí una felonía. Es bien importante uno tener su récord limpio, pagar sus impuestos y estar cumpliendo los deberes como un ciudadano. Terminamos aquí, querida audiencia. Le damos miles de gracias al señor John Herrera, que ha venido de Caridades Católicas a brindarnos su tiempo, a donarnos su tiempo, a tenernos paciencia y sobre todo a permitir que yo lo esté interrumpiendo tanto. Pero es que yo así soy. Me gusta interrumpir. ¿Por qué? Porque quiero hacer las preguntas que ustedes me dijeron que hiciera. Estoy por ustedes aquí porque quiero ayudarles, porque quiero llevarles la información. Está él aquí, están 3, 4 personas también allá atrás de las cámaras. Lo estamos haciendo por ustedes. Por favor, sintonícenos. Estaremos con ustedes quizá en una semana con esta programación grabada. Les prometo traer más temas de suma importancia. Mándenos sus sugerencias a lucy95650@yahoo.com. Gracias. Bye bye. Pienso que salió bien.